Muy buenas tardes a todos. Como siempre, bienvenidos a este espacio, la Tribuna Colpatria Olimpia. Este espacio que dimos una etapa de receso por Semana Santa y estamos retomando una nueva etapa en la cual tenemos un gran invitado el día de hoy, el doctor Alejandro Chain, que nos va a acompañar con una conferencia ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes de Colombia? Como siempre, le doy la bienvenida y el paso a Santiago Perdomo, que va a hacer la presentación de nuestro invitado. Muy buenas tardes, Santiago, y adelante. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta tribuna Colpatria Olimpia después del receso de Semana Santa. Hoy tenemos el honor de tener al doctor José Alejandro Chain, rector de la Universidad del Rosario. El doctor José Alejandro Chain García es considerado como uno de los pensadores contemporáneos más relevantes en el contexto de la educación en Colombia y en el continente. Su firme deseo por compartir desde muy joven sus experiencias de aprendizaje teórico, prácticas, lo han hecho merecedor de diferentes reconocimientos como colegial de número de la Universidad del Rosario, de Outstanding Young People en la Cámara Junior Internacional de Colombia y profesor destacado de programas de posgrado y Executive Education. Su gran interés de promover y fortalecer el pensamiento crítico e innovador en sus estudiantes a través de la comprensión de su dimensión física, intelectual y espiritual como respuesta a las contradicciones de la hipermodernidad se refleja en el desarrollo de habilidades blandas y en los resultados de prácticas pedagógicas que motivan la necesidad de trascender su proyecto de vida. El deseo permanente por avanzar en su proceso de formación académica lo han llevado a cumplir satisfactoriamente su pregrado en economía, especialización en docencia universitaria, especialización en administración de empresas, estudios de alta gerencia internacional y recientemente su doctorado en pedagogía, en donde el emprendimiento se ha convertido en el centro de su labor investigativa. José Alejandro Chain es un líder que inspira transformaciones humanas a través del impacto positivo que ha generado en las organizaciones donde ha construido una destacada trayectoria profesional. Doctor José Alejandro, nuevamente muchísimas gracias, un honor tenerlo y el piso es suyo. Bueno, pues Santiago, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que han organizado este evento, que además me parece extraordinario tener este espacio para intercambiar ideas, para reflexionar. Yo creo que eso es tal vez lo más importante. Un poco compartir con ustedes el detrás de cámara, antes de que empezara este evento. Precisamente estábamos hablando algunas personas sobre la importancia de articular aún más los esfuerzos para servirle al país, entre la academia, el sector privado, el gobierno, en fin, porque finalmente los desafíos pues son para todos. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los jóvenes. Y voy a compartir con ustedes una anécdota o una historia. Tal vez ustedes recuerdan, hace 2 años, antes de la pandemia, empiezan los jóvenes a manifestarse. Empiezan los jóvenes a realizar lo que algunas personas llaman un conjunto de protestas o movilizaciones. Y en ese momento nosotros en la universidad realizamos un análisis interesante. Dijimos, ¿tenemos o no la capacidad para comprender a los jóvenes? Y es muy interesante, porque los jóvenes en Colombia lo que hacen es proponer permanentemente un conjunto de ideas. De hecho, tengo la seguridad que los jóvenes son el motor y la esperanza de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestro sector empresarial. Pero los jóvenes, de alguna manera, lo que ha pasado es que la sociedad y los jóvenes han estado, lo que nosotros llamamos en la Universidad del Rosario, desconectados. ¿Qué significa esto? Que esa desconexión se da por muchas razones. ¿O por qué se da? Los jóvenes tienen su propia manera de ver la realidad. Ellos tienen una capacidad para pensar fuera de la caja, utilizan un paradigma diferente, utilizan unas gafas diferentes para ver la realidad. Ellos además utilizan un lenguaje y una manera de expresarse bastante particular, propia de los jóvenes. En mi caso seguramente, y en el caso de todos los que estamos acá, cuando éramos jóvenes, en mi caso en la universidad también manifestábamos nuestras inquietudes de una manera.
Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es un conjunto de reflexiones de eso, de un trabajo sistemático, organizado, que ha realizado la universidad de la mano de otras instituciones, como son la Casa Editorial El Tiempo, instituciones internacionales, etcétera, para, insisto, comprender a los jóvenes y empezar a conectarnos nuevamente. Esta diapositiva que ustedes, o esta figura que ustedes ven, yo de vez en cuando comparto algunas imágenes de arte, por una razón, porque el arte finalmente tiene una virtud extraordinaria, y es que el arte tiene la capacidad para que cada uno de nosotros descubra el propio yo y descubra el mundo que lo rodea. Esta, ustedes lo saben, pero me tomo el atrevimiento de compartir con ustedes un poco la historia. Esta obra de Monet, quien algunos lo consideran el padre del impresionismo, uno de los líderes del impresionismo, él pintó este cuadro o esta obra. Y la historia es apasionante porque él mismo construyó el puente japonés. Él decía que esa casa que había comprado en Giverny era un poco aburrida y que él lo que hizo fue construir el estanque, construir ese puente japonés para poder pintar sus obras. Esto tiene un mensaje muy interesante para los jóvenes, y es que alguien cuando ve la realidad podría decir que no hay espacios para la creatividad, no hay espacios para la innovación. Pues bien, cada joven, cada uno de nosotros, además como miembros de una sociedad, en este caso colombiana, lo que hacemos es que construimos nuestro propio puente japonés. Veamos un poco la siguiente diapositiva. Si ustedes miran, y es, ¿cuál es la comparación de Monet? Seguramente, no sé, no veo el cambio, pero no sé, Isa, si ya lo cambiaste. Ya. Este cuadro, no sé ustedes qué alcanzan a ver. Este cuadro es exactamente el mismo puente japonés. Tal vez ustedes saben la historia, cómo incluso Monet tenía grandes problemas de visión. Así como personas que pasaron por el impresionismo, como Renoir, tenía un problema de artritis que tenían que amarrarle los pinceles a los dedos para que pudiera hacer sus obras en sus años finales. O el mismo Van Gogh, que también pasó por el impresionismo. Algunas personas también mencionan cómo sus grandes cuadros finalmente los pintaba en medio de sus crisis psiquiátricas. Y ese es otro mensaje para los jóvenes. Y es como, para intentar comprender a los jóvenes, y es como en medio de tantas limitaciones, en medio de tantos problemas que existen, muy especialmente como el desafío que tenemos desde hace un año en el mundo, lo que hacen es que nos permiten aumentar la creatividad y la disposición para poder empezar. Aquí lo pueden leer, dice: la casa es extraordinaria, pero no hay nada que pintar. Y él finalmente construyó su jardín. Luego, la invitación que hago de antemano es que todos podamos pintar nuestro jardín. Y por lo tanto, ese jardín, o más bien una condición, es que ese jardín tiene un requisito fundamental. Y es que ese jardín debe estar al servicio siempre del país. Como además lo hace esta organización. La organización de ustedes es extraordinaria y siempre muestra ejemplos de servicio al país. Adelante, Isa. Entonces, voy a mostrarles algunas imágenes. Este cuadro me parece apasionante y es un cuadro que yo les confieso que utilizo en todas las sesiones con mis estudiantes. Y les cuento rápidamente la anécdota. Quienes no saben jugar cartas, a veces, cuando reciben las cartas, dicen: yo gané o perdí porque me salieron unas buenas cartas o me salieron unas malas cartas. Quienes son aficionados a las cartas saben que eso no es cierto, que realmente no está tanto en las cartas que llegan, sino en la estrategia del juego para poder ganar. Y es como los dos le decimos permanentemente a los jóvenes, y es como el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser un proceso que les permita realmente tener una estrategia para enfrentar los desafíos de la vida. Adelante, Isa. Les voy a mostrar dos momentos diferentes. Un momento antes de la pandemia y un momento después de la pandemia. Y entonces lo que queríamos era identificar qué piensan, qué sienten y qué quieren los jóvenes. Y aquí les hago otra observación. Nosotros en la Universidad del Rosario creamos hace ya varios años un centro de emociones. Y esto es muy interesante y está al servicio de cada uno de ustedes. Además, hemos realizado ejercicios empresariales muy importantes. Porque está demostrado
que sin duda el pensamiento es fundamental, es lo que nos permite orientar todas nuestras acciones. Pero el detonador, lo que permite realmente acelerar, frenar, lo que permite la pasión de un joven, la pasión de un empresario, la pasión de cualquier colaborador de una organización, está en el manejo de sus emociones. Por eso analizamos qué piensan, qué sienten y qué creen los jóvenes en Colombia. Este primer análisis que les voy a compartir lo realizamos para jóvenes entre 18 y 32 años. Tiene un universo cercano a 4 millones de jóvenes, es decir, es una encuesta bastante interesante. Esto lo realizamos en diferentes ciudades que ustedes pueden observar, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Riohacha, Pasto, Tumaco, Cúcuta, Yopal y San Andrés, buscando, insisto, comprender y conectarnos con los jóvenes. Adelante. Entonces, repito, esto fue antes de la pandemia. Miren lo interesante. Ustedes trabajan en diferentes organizaciones y sin duda, un buen número de los trabajadores, de los colaboradores de sus organizaciones son jóvenes, como los que están aquí expresando lo que piensan. Lo mismo todas nuestras familias, etcétera. En mi caso tengo 3 hijos de 19, 18 y 15 años. Miren lo interesante. ¿Cuáles son los principales problemas del país? Cuando le pregunta a uno cuáles son los principales problemas del país, ellos mencionan que definitivamente, o antes de la pandemia, el principal problema era la corrupción, el desempleo, la estabilidad laboral y la situación económica. Pero lo que sí es cierto es que sí existía una gran denuncia de los jóvenes por la corrupción. Cuando le preguntamos los problemas que sienten ya no como país, sino en su municipio, en donde ellos residen, mencionaban la falta de empleo. Y miren esto, les preguntamos cuáles son los principales problemas para los jóvenes en Colombia, la situación económica y el desempleo. Aquí vale la pena recordar esa famosa paradoja del talento humano, que ha mencionado Manpower hace muchos años, que se presenta para América Latina y muy especialmente para ciudades como Bogotá. Y es que se presenta, porque es una paradoja. Existen muchísimos jóvenes dispuestos a trabajar. De hecho, desafortunadamente existe un desempleo. Entonces, uno podría decir que existe excedente de talento. Pero al mismo tiempo, cuando uno va al sector empresarial, cuando va a las organizaciones manifiestan que no encuentran las personas con las competencias que ellos necesitan. Luego, las organizaciones lo que dicen es que existe un déficit de talento. Entonces, por eso es la paradoja, porque existe al mismo tiempo excedente de personas para trabajar, pero aparentemente lo que existe es un déficit de talento. Y esto se manifiesta en variables como las que estamos viendo, y es como la situación económica, el desempleo, bueno, y la corrupción son problemas muy importantes para los jóvenes en Colombia. Adelante. Miren esto. Bajo la perspectiva de las ciudades, es interesante. En una ciudad como Bogotá, del tamaño que tiene y todo el motor de la economía que representa para nuestro país, el acceso y la calidad de la educación superior es importante. La corrupción, el 36%, y la situación económica del país, el 21%. Pero todos lo sabemos, y es que Colombia es un país de regiones y la realidad en cada una de las regiones es totalmente diferente. Miren cómo antes de la pandemia, en Medellín, lo que más le preocupaba a los jóvenes era la violencia. En Barranquilla, la inseguridad. En Cali, el gobierno. Y en los demás municipios encuestados, digamos que el promedio era la inseguridad en Colombia. Adelante. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten los jóvenes? Miren lo interesante. Y ojalá esta estadística la puedan tener guardada por un tiempo porque la vamos a comparar después con la pandemia. Las emociones que predominan en los jóvenes. La alegría, el 66%. Es decir, cuando uno compara estas estadísticas con otras en el mundo, uno definitivamente, y de hecho siempre salen los rankings internacionales como Colombia es un país alegre y muy feliz. Pero en el caso de los jóvenes, y eso no solamente hicimos las encuestas, sino que además realizamos unos trabajos y talleres en todas las regiones de Colombia. Y los jóvenes, en mi caso, pues como rector participé en muchísimos de ellos, en las diferentes regiones. Y miren lo interesante. Un joven en Colombia antes de la pandemia lo que muestra es alegría y miedo. Son dos emociones
que permanentemente están al interior de un joven en Colombia. Alegría y miedo. Hay sorpresa también, tristeza, ira. Hay una emoción que a veces es difícil de explicar, pero es el desagrado o el asco que los jóvenes sienten en Colombia. Muy bien. Adelante. Miren esto. ¿Qué les genera alegría a los jóvenes? Esto es muy interesante. Les genera alegría sus amigos, su familia. Hay un dato que es interesantísimo, del cual además todos deberíamos sentirnos muy orgullosos, y es cómo los deportistas colombianos realmente le generan muchísima alegría a los jóvenes, y yo me atrevería a afirmar que a todo el país. Los colombianos, las fiestas, carnavales, los políticos en un 3%, y ahora más tarde hablaremos de ese tema. Pero también, ¿qué les genera miedo? Si ustedes lo observan, les genera muchísimo miedo la inseguridad. Y un tema, antes de la pandemia, muy complejo, como eran los grupos armados y en general el conflicto armado en Colombia. Entonces, insisto, gran alegría, por lo que ya mencionamos, pero la inseguridad y los grupos armados permanentemente están generando una emoción o un sentimiento de miedo en todos los jóvenes en Colombia. Adelante. ¿Qué les genera tristeza? Miren esto. Les genera tristeza la desigualdad y la pobreza. Y aquí también realizamos, les decía, un conjunto de talleres. Muchas veces algunas personas mencionan que los jóvenes no son sensibles a la desigualdad y la pobreza en nuestro país. La respuesta es no. Por el contrario, son muy, pero muy sensibles. En todos esos talleres largo y ancho de este país, siempre la gran preocupación era la desigualdad y la pobreza, que si uno lo mira, pareciera que se volvió como una constante en América Latina y casi que algo fijo en Colombia, pero sí es de preocupación para los jóvenes. La violencia, el maltrato, en fin. Después les preguntamos, antes de la pandemia, ¿qué les generaba sorpresa? La gobernabilidad del presidente Iván Duque, del señor presidente, 5%. En aquella época les generó gran sorpresa la elección de Claudia López y algunos cambios que ha tenido el país. Adelante. Entonces, me tomo el atrevimiento de compartir con ustedes este cuadro. Este cuadro a mí me fascina. Lo hizo Manet sobre Monet. Como ustedes saben, los impresionistas tenían un deseo enorme, además de pintar al aire libre y hacer unas pinceladas bruscas, rápidas. En el caso de Monet, su gran intención definitivamente era cómo pintar la luz y el reflejo de la luz en el agua. Si ustedes miran muchas de las obras de Monet, siempre intentaban o tenían ese objetivo. Y en ese momento Monet pensó algo interesante, que para la época era revolucionario, para la época era pensar fuera de la caja, y era que debía pintar el reflejo de la luz en el agua, pero desde el agua, no podía hacerlo desde la tierra, y por eso era que siempre utilizaba su barco taller como está en esta obra. Adelante. Entonces, siempre promovemos, y es lo que comprendemos, es que los jóvenes en Colombia sí se atreven a pensar fuera de la caja. Pero claro, cuando uno piensa fuera de la caja es pensar diferente, es observar la realidad sin duda con esquemas diferentes. Y algo extraordinario es que los jóvenes sí tienen la intención, sí se atreven a romper el statu quo. De hecho, pensemos, yo no sé si en este momento, qué tan joven es en este momento el público que nos acompaña el día de hoy, pero pensemos cómo en esa época de juventud existe esa pasión y no existe ninguna restricción para romper el statu quo. Pero esto tiene obviamente un riesgo y los jóvenes sí están dispuestos a tomar riesgos en Colombia. Claro, en mi opinión, cuando uno rompe el statu quo, pues tiene grandes riesgos, pero al mismo tiempo tiene grandes oportunidades. Y para esto, pues hay que salir de la zona de confort y de alguna manera perder el miedo. Adelante, Isa. Entonces, miren esto. Le preguntamos a los jóvenes, después de que les dimos, bueno, ¿qué piensan y qué sienten? ¿Realmente qué proponen? Antes de la pandemia, recuerden ustedes cómo los jóvenes en Colombia empezaron a salir a las calles para manifestarse.
Y ellos, miren este punto, denunciar el 81%. Asociarme, esto es muy interesante, hay que comprenderlo de esta manera. Los jóvenes en Colombia son muy sensibles, yo diría que en el mundo, a asociarse en los temas ambientales y en temas de defensa de los animales. Los jóvenes están dispuestos a realizar un voluntariado muy importante. Entonces, digamos que el tema ambiental, el tema de los animales, la denuncia, el voluntariado, son muy importantes. Algo que es muy importante los jóvenes, que también lo detectamos en estas reuniones en grupo, por grupos en las diferentes regiones, es que sí están pidiendo permanentemente participar en los ejercicios de rendición de cuentas. Quieren una mayor rendición de cuentas del gobierno nacional, del gobierno regional, de los gobiernos locales, de las organizaciones en donde estudian, de las organizaciones en donde trabajan. Entonces, esta es la rendición de cuentas, es muy importante. Aquí hay unos porcentajes, pero los voy a explicar de una mejor manera, porque en los talleres se vio de una manera más contundente. Los jóvenes están dispuestos a realizar donaciones, o sea, hacer voluntariado con su tiempo, pero también a realizar donaciones en dinero, pero con una condición, que esas donaciones vayan directamente a las organizaciones que ellos quieren ayudar y que no pasen por el gobierno, ni por el gobierno nacional, ni el regional, ni el local. Por eso es que los jóvenes prefieren hacer donaciones, pero no pagar impuestos, porque la percepción de ellos, recuerden, hace unos 3 minutos mencionaba cómo entienden que el principal problema en nuestro país es el de la corrupción. Adelante. Esta tabla es bastante compleja, en mi opinión. Cuando nosotros encontramos estos resultados fue lo que más nos llamó la atención, y es en quién confían los jóvenes en Colombia. Repito, un universo de 4 millones de jóvenes para nuestro país. Para satisfacción nuestra, obviamente. En mi caso, como rector de una universidad, pues me da mucha satisfacción que los jóvenes confíen en las universidades públicas y en las universidades privadas. Y esto es interesante. Bien, tomen nota cómo en general la sociedad, los diferentes actores de la sociedad confían en las universidades, porque comprenden que nosotros somos un centro de debate, un centro de reflexión al servicio del bien común. Yo tengo una anécdota bastante interesante, la cual además Colpatria es muy generoso. Como cuando estábamos enfrentando el desafío del COVID, en 6 semanas recogimos, gracias a las donaciones del sector privado, un poco más de 6.000 millones de pesos en 6 semanas, para comprar un robot que nos permitiera, un robot Hamilton que nos permitiera realizar las pruebas PCR totalmente gratuitas para las regiones más necesitadas. Eso es una confianza de los diferentes actores del país en las universidades. Pero revisemos un poco. Las fundaciones, ONGs, el 55%. Las fuerzas militares tienen una confianza en los jóvenes del 47%. Nos ha llamado la atención la siguiente estadística, como la Iglesia Católica solamente el 40%, las alcaldías 36%, la Iglesia no católica el 34%, sindicatos 33%. Una estadística que sin duda nos duele pues a todos los colombianos, el 29% la Policía Nacional. Y cuando le preguntamos a los jóvenes por los últimos 3 puestos en los que confían, a nivel nacional, la justicia, 19%. La presidencia de la República, el 13%. Y el Congreso, el 12%. Esto, de alguna manera, lo que refleja es que no existe una conexión entre las instituciones y lo que piensan, lo que quieren y lo que sienten los jóvenes en Colombia. Y hay un reto, sin duda, de conexión muy importante. Les preguntamos, cuando tienen un problema, algo importante en su proyecto de vida, ¿a quién acuden? A la familia, el 74%. Todos sabemos cómo el papel de la familia en el proceso de conformación, desde el momento en el que nace una persona y que nunca para, porque el compromiso de una familia es el de conformar a la persona durante toda la vida. Y eso los jóvenes lo reconocen. Incluso
Algo interesante que a mí me llamó la atención, los jóvenes podrían creer que el papel de la familia les quita autonomía o les quita libertad, y en el caso colombiano no lo es. Los jóvenes quieren estar cada vez más cerca a su núcleo familiar, entienden y respetan el concepto de familia y no sienten que eso les quita autonomía, insisto, ni libertad. Los amigos el 31%, la pareja el 20%. Si bien es cierto, aquí en la estadística aparece solamente el 6%. Quiero compartir con ustedes una estadística que duele mucho. Como en algunas regiones de Colombia, un grupo muy importante de jóvenes manifestaba que no tenía a quién acudir. Es decir, lo que empieza a mostrar este conjunto de estadísticas es una soledad de los jóvenes, insisto, que no tienen a quién acudir cuando más lo necesitan. Adelante. Ahora vamos a ver la misma fotografía, pero esta fotografía ya no es antes de la pandemia, sino ya era en pleno movimiento de la pandemia. Recuerden ustedes cómo el proceso de encierro, el proceso que, imaginémonos, comprender lo que sienten los jóvenes o lo que han sentido los jóvenes durante este año, en que ha sido un no permanente, y así lo ven los jóvenes. No a la presencialidad en su proceso de formación, no a tener la posibilidad de reunirse con sus profesores, con sus compañeros, no a la posibilidad durante unos meses de salir a la calle, no a la posibilidad incluso de estar con sus familias. En fin, es cierto que tienen los dispositivos y es cierto que tienen la tecnología disponible incluso para conectarse con personas que no conocen. Pero eso no disminuye lo que se conoce como la soledad de un joven o la soledad en el proceso de aprendizaje de un joven. Volvimos a hacer la encuesta en las ciudades, etcétera, con una encuesta de un poco más de 2.500 jóvenes. Adelante. Miren lo interesante. En aquí me detengo un poco para mostrarles un poco la descripción de lo que encontramos en aquel momento. El hombre 52%, 48% mujeres. Sin duda, nivel socioeconómico bajo 50%, medio 30%, alto 20%. Afinidad religiosa. Aquí pasó algo interesante, porque después lo volvimos a medir. Hay unas preguntas que medimos cada 6 meses. Algo que sucedió con el efecto de la pandemia es que seguramente la población, pero muy especialmente los jóvenes, fueron más sensibles a su dimensión espiritual que antes de la pandemia. Recordemos cómo en la competencia de un joven está lo que se conoce como sus conocimientos, están sus experiencias previas, sus aptitudes, algo muy importante, sus valores. Y esta dimensión espiritual empezó a tener una importancia mayor, insisto, que lo que era antes de la pandemia. Aquí tenemos los rangos de edad. Cuando uno mira desafortunadamente la ocupación, miren cómo en enero estaban trabajando el 51%. Y después en noviembre de este mismo año estaban trabajando solamente el 40%. Y el nivel educativo, aquí vemos lo que nos arrojaba, y es que aquí se muestra algo interesante también, y es el sueño global, sueño mundial. Recuerden ustedes ese sueño de Dakar, ese sueño EPT, que es lo que se conoce como la educación para todos. Esto también es interesante. Los jóvenes sienten que ese sueño de una educación para todos es cada vez más lejano. Y tiene 2 dimensiones. Uno, por acceso. La universidad pública hace una función extraordinaria, pero obviamente no tienen la capacidad para recibir toda la demanda que tiene el país en los jóvenes. Pero desafortunadamente muchos jóvenes, por razones económicas, no tienen acceso a la educación, muy particularmente a la educación superior. Pero también lo manifiestan en los talleres. Los jóvenes son conscientes que Colombia tiene una educación de lo que se conoce como una educación a 2 velocidades, 3 velocidades, 4 velocidades. ¿Qué significa esto? Que los estándares de calidad desafortunadamente no son iguales, sino que existe una gran diferencia entre las regiones. E incluso al interior de una región existen diferencias abismales entre unas instituciones de educación superior y otras. Entonces, insisto, ese sueño de alta calidad,
educación para todos los jóvenes son conscientes en Colombia que estamos muy, pero muy lejos. Adelante. Este dato lo comentábamos también antes de ingresar a la reunión. Es un dato interesante, que tiene muchísimas interpretaciones, que seguramente cada uno de ustedes ya lo ha notado, ya lo ha analizado y tiene sus propias conclusiones. Yo solamente comparto con ustedes algunas estadísticas. En enero, la posición ideológica de los jóvenes de izquierda era el 15%. En noviembre ya era el 24%. La posición de centro, que era del 25%, pasó al 40%. Lo que algunos conocen como la derecha, del 17 al 15%. Luego, sí existe, durante la pandemia, se ha presentado un cambio en la posición ideológica de los jóvenes. Cuando le preguntamos a los jóvenes el parentesco con el jefe del hogar, hijos o hijastros el 53%, jefe de hogar el 24%, pareja, esposa, cónyuge el 16%. Un dato también interesante es la tenencia de hijos. Yo tal vez omití traerles una estadística sobre la tenencia de mascotas. La tenencia de hijos, sí el 34%, no el 66%. Pero en otras mediciones, que después se las puedo compartir con gusto, la tenencia de mascotas tiene un incremento importante, así como la tenencia de hijos es decreciente. Adelante. Veamos nuevamente lo que piensan, sienten y proponen los jóvenes. Adelante. Adelante. Miren esto, les traje un poco la comparación pre-pandemia y durante la pandemia. Lo que definitivamente les preocupaba muchísimo a los jóvenes, la situación económica antes de la pandemia. Ahora se habla de la crisis económica también y es muy importante. El desempleo, sin duda, es una constante también. Algo muy importante que es lo que se conoce como el empleo estable, también es muy importante. Noten ustedes cómo el tema de la corrupción, etcétera, ya pasa a un segundo plano, porque en ese momento lo que estaba impactando de manera contundente era un tema económico transversal para todas las familias colombianas. Adelante. ¿Qué indigna a los jóvenes? Es muy interesante. La falta de empatía. Después aparece nuevamente, es que es curioso, sube y baja la corrupción y la injusticia, la desigualdad y el desempleo. Pero los indigna, pero no es el tema más importante durante la pandemia. Adelante. Dice comparativo entre enero y noviembre nuevamente. Falta de empatía y conformismo, falta de cultura y machismo, corrupción. Y después miren que aparece falta de empatía, corrupción y desigualdad. Adelante. Ahora veamos las emociones de nuestros jóvenes. Yo les decía hace unos minutos que era muy importante que ustedes pudieran guardar la cifra o la estadística de la alegría. La alegría en los jóvenes pasó del 66% en enero al 53%. El miedo del 32 al 36%. El asco del 18 al 28%. La tristeza al 28%. La ira aumentó. Luego, uno lo que ve es que desafortunadamente la alegría baja y otras emociones se han incrementado. Por eso les decía que tal vez el reto más importante durante esta pandemia es un reto psicopedagógico y es finalmente el manejo de las emociones en los jóvenes en Colombia. Adelante. ¿Qué siente o qué ha pasado con su situación en el último año? Miren lo interesante, en enero, bajo su, digamos que en su dimensión emocional, el 35% mencionaba que mejoraba, el 50% igual y empeorado el 15%. Ahora miren el emocional, 52% igual, pero empeora el 31%. En lo económico, pues es que no hay que ni mencionarlo, porque noten ustedes cómo era del 23% que empeoraba, pasó al 46%. Y en lo laboral, del 23 al 48%. Recuerden ustedes cómo es interesantísimo. En los diferentes informes de la OIT se menciona cómo, además de la paradoja del talento humano que viven o que sufren los jóvenes en el mundo, en América Latina muy especialmente, cómo
todo este tema de las emociones termina convirtiéndolos además a ellos en un sector bastante vulnerable. ¿Y por qué? Porque en el mercado laboral se afirma que los jóvenes son realmente vulnerables. Por eso es que incluso algunos afirman que la oferta es un caso curioso y es una oferta decreciente de izquierda a derecha. Adelante. ¿Qué proponen los jóvenes? Dicen que los temas, sin duda, durante la pandemia, los temas más importantes son el desempleo, la seguridad, el acceso a la salud, la pobreza, el acceso a educación superior. Luego, insisto, las prioridades, digamos, han cambiado para los jóvenes durante esta pandemia. Adelante, Isa. ¿Qué estarían dispuestos a hacer? Recuerden ustedes que estaban dispuestos antes a denunciar. Ahora miren lo interesante. Están dispuestos a salir a votar. Ya, de hecho, estamos entrando a la puerta de unas nuevas elecciones. Y algo muy interesante, están dispuestos a trabajar más. Sin duda dice salir a protestar, pero ese renglón que dice salir a votar y están dispuestos a trabajar más, tiene un mensaje también muy importante de los jóvenes en Colombia. Adelante. Aquí les puse un comparativo entre enero y noviembre, denunciar, salir a votar, comparando uno y otro, asociarme en organizaciones, recuerden ustedes, de defensa de animales, el voluntariado, los temas ambientales, ¿recuerdan esos temas? Pues bien, ahora es trabajar más, salir a protestar, son los tres temas más importantes. Insisto, fruto de la inestabilidad económica de la crisis. ¿En quién confían los jóvenes? A ver, ¿qué pasó con la pandemia? Miren lo interesante, otra vez, universidades públicas 73%, universidades privadas ocupan el segundo lugar, las ONGs suben también, las fuerzas militares del 47 al 49, la Iglesia Católica estaba en el 40%, aquí la Iglesia Católica está en el 37%, Iglesia No Católica 34%, aquí está Iglesia No Católica 27%. Veamos la policía, recuerden ustedes que la policía está al 29%, en caramba, se me perdió, la policía el 29%. Y cuando se mencionaba, ya que hay un repunte interesante, cuando se mencionaba los últimos puestos, era la justicia, la presidencia y el Congreso. Ahora los últimos puestos están en la justicia y en el Congreso. La presidencia subió un poco en la mente de los jóvenes. Adelante. Hicimos un ejercicio interesante porque además el señor presidente nos ha acompañado en diferentes oportunidades en nuestro claustro en la universidad. Y lo que hicimos fue sistematizar todas las inquietudes, sistematizar todos los talleres para preguntarles realmente qué le quisieran transmitir al señor presidente. Y de hecho, eso fue lo que hicimos. Adelante, dice. ¿Cuál es el plan de recuperación económica del país? Uno lo observa en los medios de prensa, escritos, todos, televisión, etcétera. Uno observa cómo existen diferentes propuestas. Pero nuevamente, me queda un tema interesantísimo y es la falta de conexión entre los actores y los jóvenes. Entonces, los jóvenes escuchan diferentes propuestas de recuperación, pero no necesariamente sienten que son unas propuestas de recuperación que han sido diseñadas para los jóvenes o que los jóvenes han sido incluidos en esas propuestas de recuperación. La segunda pregunta, sin duda, ¿qué hará para reducir el desempleo? ¿Cómo va a disminuir la pobreza y la desigualdad? La inseguridad y la violencia, que esto pareciera como la combinación terrible de inseguridad, violencia, COVID en nuestro país. ¿Y dónde están las ayudas económicas a la población más necesitada? Entonces, esto, insisto, es a finales del año pasado con la pandemia. Pero ahora veamos el siguiente punto. Este es un estudio que volvimos a realizar. No quisiera presentarles todas las estadísticas de la vacunación, porque es una investigación bastante extensa, pero además está a disposición de ustedes, quien lo considere pertinente, les enviamos todas las presentaciones, encantado. Pero quisiera como mostrarles algo de los jóvenes que me parece interesante. Adelante, Isa.
Esa también representa un universo de 13 millones de jóvenes, de personas de mayores de 18 años. Se hizo del 4 al 14 de marzo. Luego también es muy interesante que está relativamente reciente en ciudades también de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, en fin, siempre lo hacemos en las diferentes regiones. Adelante. Si hoy tuviera la posibilidad de vacunarse, se muestra que el 70% lo haría, el 29% no, y el 1% mencionaba que ya había sido vacunado. Pero fíjense lo interesante. También lo hicimos por rangos de edad y después les voy a concretar un poco más los jóvenes. De 18 a 59 años, si ustedes lo observan, el 31% no quiere ser vacunado. De los 60 a los 79 años, el 17% y más de 80, el 3%. Obviamente eso también está o tiene una estrecha relación con el nivel educativo. Miren lo interesante, cuando una persona solamente ha logrado terminar su secundaria completa, el 62% se quiere vacunar, mientras que si tiene un pregrado el 80% y si tiene un posgrado el 88%. Pero nos pusimos a mirar un poco con un poco más de lupa los jóvenes y nuevamente sucede lo mismo, y es como los jóvenes lo que manifiestan es que en todas estas campañas, etcétera, el plan de vacunación, no existe una conexión en el lenguaje, en la forma, etcétera, no se sienten incluidos en el Plan Nacional de Vacunación y hay una desconexión. Y por eso es que los jóvenes no tienen, muy especialmente los jóvenes menores a 30 y pico de años, no necesariamente tienen el deseo de vacunarse porque se sienten, insisto, que no están incluidos en el Plan Nacional de Vacunación. Adelante, Isa. Aquí hay un poco las estadísticas del Plan Nacional de Vacunación también por niveles socioeconómicos. En la medida en que el nivel socioeconómico aumenta, existe una mayor voluntad por vacunarse. Le preguntamos también la posición ideológica. Surge un dato interesante. Cuando la posición ideológica, según esa encuesta, insisto, tiene un universo o representa un universo de 13 millones de colombianos, el no, o el sí, empecemos por el sí, más positivo, el sí en las personas con posición ideológica de izquierda es del 62%, mientras que en el de derecha es del 73%. Adelante, Isa. Cuando les preguntamos por qué no se vacunaban, entonces, o por qué no querían vacunarse, creen que no hay suficiente tiempo para demostrar que las vacunas han sido realmente probadas, no creen en las vacunas, están confundidos. Hay una desinformación, ahorita veo que Alba Lilian está escribiendo, sin duda existe una desinformación, de hecho, aunque aquí aparece muy poco, en los talleres es curioso, se manifiesta cómo pueden incluirles un chip a través de la vacuna o cómo se puede cambiar el ADN a través de la vacuna. Adelante. En este grupo, y por eso les traje este dato que es interesante, es que, insisto, desconectados con los jóvenes. Existen como en este grupo del 29%, lo hemos clasificado en 3 grupos. Unos que se llamarían los antivacunas, que es interesante, son personas entre 26 y 45 años, de nivel socioeconómico medio-bajo, curiosamente principalmente mujeres. Lo que llamamos los escépticos, entre 18 y 35 años, que son los jóvenes que, insisto, hemos hablado durante esta charla, con un nivel de secundaria completa, también principalmente mujeres. Y los que llamamos también los desinformados, que Alba lo mencionaba hace un rato, son personas entre 18 y 25 años, también principalmente mujeres con nivel educativo de secundaria completa. Adelante, Isa. Entonces, insisto, cada uno de estos estudios está a su total disposición. Nosotros encantados de compartirlos en los medios que ustedes consideren pertinentes. Yo lo que les diría es cuál es como mi reflexión final, pero a mí lo que me apasiona es escucharlos a ustedes, porque he hecho estos minutos, lo que he realizado es algo antipedagógico, y es que hablo, pero no escucho. Y es volver nuevamente a la obra de Monet.
y es que definitivamente cada uno tiene su capacidad para construir su propio jardín. Y créanme, en mi caso, pues llevo 25 años trabajando con los jóvenes. En nuestra universidad tenemos cerca de 13.000 jóvenes en 10 ciudades del país. Todo el tiempo estamos trabajando con ellos. Son la gran fuerza de este país. Quieren ayudar, quieren expresar sus ideas. Pero, desafortunadamente, existen problemas de lo que se conoce como de comunicación educativa, si lo queremos llamar así. Y es que, insisto, existe una desconexión en el lenguaje, en la forma de ver la realidad, en la elaboración de las propuestas con los jóvenes. Se han realizado esfuerzos gigantescos por parte del gobierno, por parte de las organizaciones, por parte de todos los que estamos acá, pero es insuficiente. Y por eso es que seguramente quienes me han escuchado en otras charlas, yo siempre menciono que los grandes protagonistas de este país son los jóvenes. Y por lo tanto debemos escucharlos. Adelante, Isa, con la última diapositiva. Este cuadro me fascina. Yo quiero confesarles que es mi preferido. Ustedes seguramente saben la historia de Berta Morisot, cómo Berta Morisot tenía el privilegio de trabajar con los impresionistas. Pero tenía varios problemas y era como, o desafíos para el momento. Primero, es que pertenecía a este movimiento los impresionistas que, como ustedes saben, como rompieron el statu quo, como se atrevieron a desafiar lo que eran los paradigmas del arte de la época, pues fueron rechazados. De hecho, los impresionistas tuvieron una gloria, pero después fueron realmente rechazados, como le pasó a Monet y a otros. Pero en el caso de Berta Morisot tenía algo apasionante, y es que para la época, ubiquémonos en la época, era mujer. Y no solamente tenía el desafío de pertenecer a los impresionistas que, insisto, desafiaban el statu quo, sino que además era mujer. Esta mañana estuvimos en un foro de violencia cero y observa cómo más del 51% tal vez de la población en Colombia son mujeres. Y desafortunadamente existen unas brechas de género muy complejas, como son las brechas salariales, lo que conocen algunos como las posiciones legales, en fin, entre muchas otras. Luego, la invitación, insisto, es a que podamos dialogar sobre el tema. Aquí no existe una verdad absoluta, ni me has faltado. Lo que les he mostrado son diferentes fotos de diferentes momentos del último año y medio, 2 años de nuestro país. Pero muy especialmente, insisto, fotos a los protagonistas, a los jóvenes en Colombia. Así que, Santiago, estas son, insisto, como unas reflexiones preliminares, pero obviamente sujeto a toda la discusión y el debate, que es lo que nos enriquece, porque precisamente en la diferencia de opinión, en la diferencia de paradigmas, en la diferencia está la capacidad para enriquecer a nuestro país. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante, además, la comparación del arte con toda esta parte de toda esta investigación. Cuando estábamos repasando los primeros cuadros, y se me vino a la mente una conferencia en la que tuve la oportunidad de participar la semana pasada sobre la antillanura y ver cómo Colombia tiene un potencial, uno de sus potenciales más importantes es la parte agropecuaria, en el sentido de que hay 11 millones de hectáreas, ahí por lo menos hablan de 3 millones, de 3.5 millones de hectáreas que podrían volverse productivas y podríamos dejar de importar, etcétera. Y ahí siempre el tema se necesita algo de infraestructura, se necesita dinero para la innovación, para la tecnología, pero siempre la pregunta es los jóvenes. Y en uno de estos cuadros yo decía, ¿dónde le preguntamos a los jóvenes por qué no piensan en esto? Y sobre todo los jóvenes que tienen el privilegio y la oportunidad de asistir a una universidad, de poder conectar los últimos conocimientos, la innovación, las ganas, la tecnología, para ir y que el campo progrese. ¿Sí? El campo en Colombia estuvo realmente congelado 50 años por la violencia, entonces pues no hubo ningún tipo de desarrollo. Y este desarrollo se hace con los jóvenes, pero en una tierra que no veo a los jóvenes involucrados ni con ganas de hacerlo. Todos quieren quedarse en Bogotá, conseguir un puesto o a crear una de tecnología, que es lo que está de moda, o irse a estudiar, o irse para el exterior.
pero ¿dónde está esos jóvenes emprendedores que tienen toda la capacidad, las ganas y seguramente van a encontrar los apoyos y el dinero para poder desarrollar la agroindustria en Colombia? Muy interesante. Yo te voy a compartir una experiencia. Hace unos años participé en un programa que denominamos Da la Talla. Y era muy interesante porque lo que hicimos fue tomar las grandes apuestas productivas de nuestro país. Y lo que hacíamos era visitar, mira lo interesante, visitábamos los colegios, visitábamos a los estudiantes de último año. Este programa pues obviamente era totalmente gratuito. Y lo que hacíamos era presentarle a los jóvenes de grado 11 las grandes apuestas productivas y las grandes apuestas de país, para que su proyecto de vida, su decisión, pudiera estar articulada con las decisiones o con las apuestas de país. Este programa dio unos resultados interesantes, pero sin duda, yo insisto en la frase, Santiago, y tienes toda la razón, falta una mayor conexión, falta escucharlos más y falta tener la capacidad para asimilar sus propuestas. Desconectados, Santiago. Sí, hay que conectarlos. Bueno, muchas gracias. A ver, Daniel, ¿por qué no Alejandro, pues muchas gracias por esa radiografía tan interesante. Ahorita tengo unas preguntas que voy a hacer, pero voy a darle la palabra a Ilva Díaz, quien ha alzado la palabra y envió algunos comentarios por el chat. Entonces, Ilva... Muy activa, Ilva. Muy bien. Sí. Ilva, adelante, estoy reactivando el audio. Adelante. Muy buenas tardes. Ilva, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la posibilidad de compartir mis inquietudes. Yo soy mamá, soy profesional, tengo un hijo adolescente, tengo varios sobrinos que han terminado su carrera, sus posgrados, y pues sí veo como la forma un poco lamentable que están trabajando casi que 18, 20, 22 horas en sus trabajos. Entonces yo pienso que ese ha sido como un factor en que los jóvenes se han puesto en una posición un poco apática con respecto a la vacunación, por ejemplo, pues van a ser el último grupo en que los van a tener en cuenta. Y justo estaba pensando mientras que reflexionaba el doctor Alejandro, en las universidades, no sé qué posibilidad habrá que en las universidades y por lo menos en los colegios privados que tienen más posibilidad quizá de pagar la vacuna igual que lo van a hacer empresas, entren en esa dinámica porque pues tristemente por lo que veo, soy profesional de la salud, por lo que veo, el gobierno no va a tener la posibilidad de tener vacunada a nuestra población antes de 2 años. Algo que me parece pues grave para los jóvenes que justamente están en una actividad social que requieren, que necesitan los adolescentes. Eso, quería, no sé cómo plantear que toda esta situación social que estamos viviendo quizá lleve a los chicos a ser un poco apáticos, ¿no? Bueno, yo te comparto como 2 reflexiones y muchas gracias, te vi muy activa. Lo primero, seguramente nos has podido ver en algunos medios de comunicación, nuestra universidad ha liderado el apoyo a la propuesta de que el sector privado pueda participar activamente en el proceso de vacunación, no para competir con el gobierno nacional, por el contrario, para complementar el Plan Nacional de Vacunación. Fíjate cómo universidades como la nuestra, pero muchísimas otras, tenemos hospitales, tenemos facultades, escuelas de medicina y de ciencias de la salud, tenemos un talento importante, que lo único que queremos, sin contraprestación alguna, insisto, sin contraprestación, lo hemos ofrecido al país. Estamos esperando ya el decreto final para que realmente entre todos los actores podamos complementar
colaborar, contribuir en el Plan Nacional de Vacunación. Con respecto a los jóvenes, fíjate la actitud, es una actitud generosa. Insisto, si lo quieren, les puedo enviar la presentación completa. Los jóvenes son conscientes que en la priorización, pues están al final. Y sin embargo, en la encuesta es apasionante. La disposición por ayudar, la disposición del voluntariado de los jóvenes en Colombia por ayudar en la vacunación es extraordinaria. Entonces, fíjate lo interesante. Son conscientes que están al final, pero al mismo tiempo son los que están en primera línea con mayor disposición para ayudar. Y te hago aquí un paréntesis porque son los verdaderos héroes. También esta encuesta la realizamos para la población en general y para la población que trabaja en el sector salud. Es increíble. Las personas que trabajan en el sector salud, la disposición por ayudar y servir es muchísimo mayor incluso que el de la población. Son los verdaderos héroes. Entonces, muchas gracias por tus comentarios. Y Alejandro, a la disposición la encuesta. muchas gracias, Alejandro. Voy a combinar dos preguntas, una que envía Daniel Cortés y una de mi parte. La primera parte es, al principio de la charla, hubo una referencia a un centro de emociones que tiene la universidad. Entonces, nos gustaría que nos ampliara un poco más sobre qué es ese centro de emociones. Y la segunda, el incremento, en la encuesta se ve un incremento, voy a describirlo como emociones negativas, miedo, la alegría se disminuye, hay un incremento en las emociones negativas. Y lo conecto con la pregunta de Daniel Cortés, y es, ¿qué se puede esperar a nivel sociológico de los jóvenes después de la pandemia? Si estamos viendo que pues esto lleva un año, probablemente vamos a estar, como lo dicen algunos, otro año o 2 años más. ¿Qué se espera, digámoslo, de las proyecciones de estos números al final de la pandemia? Mira, primero te contesto con una respuesta bastante pedagógica, pero es importante mencionarlo. Todo ser humano necesita un acompañamiento psicopedagógico. El acompañamiento psicopedagógico no es para las personas que, entre comillas, tienen dificultades en el aprendizaje o dificultades en su proyecto de vida, no. Todos, tú, Santiago, todos los que estamos aquí, yo, todos necesitamos un acompañamiento psicopedagógico. ¿Qué es el acompañamiento psicopedagógico? Es tomar a una persona, en este caso los jóvenes, y maximizar sus talentos. Pero para maximizar sus talentos está comprobado que lo que se requiere es que ellos aprendan a manejar adecuadamente las emociones. Y eso es muy importante y todos lo sabemos, no es un desafío solamente para los jóvenes, para todos, los colombianos y todo el mundo, pero los colombianos en este año hemos tenido grandes dificultades, grandes retos de manejar nuestras emociones en el trabajo, nuestras emociones en la vida personal, nuestras emociones con la vida de la familia. Luego, definitivamente lo que descubrimos es que el gran reto eran las emociones. Para esto, realizamos además una inversión muy importante en una de nuestras sedes, primero que es la sede de la Quinta de Mutis, y allí construimos un centro muy importante de emociones en las cuales los jóvenes van pasando por diferentes estaciones, insisto, para aprender a manejar todo, para aprender a manejar su tristeza, para aprender a manejar su ira, pero también con esto, para aprender a manejar la alegría, porque la resiliencia no solamente está en los momentos de dificultades, sino hay personas que tampoco necesariamente están preparadas para manejar el éxito. Entonces, es todo el acompañamiento para que una persona pueda tener la madurez en el manejo de las emociones. Uno puede encontrar una persona adulta y no necesariamente tiene esa madurez en el manejo de las emociones. Este centro de emociones empezó primero para los estudiantes de la universidad, los profesores, colaboradores. Hoy en día está a disposición de muchas organizaciones privadas y públicas. No menciono exactamente el nombre, pero como una organización muy importante que le sirve a nuestra patria, en que pone a los jóvenes en las calles. Imagínate lo que eso significa. El manejo de las emociones de esos jóvenes en las calles para darle seguridad a nuestro país. Entonces, tenemos diferentes ejercicios, hemos construido espacios en otras sedes también, pero encantado lo hacemos, repito, sin contraprestación alguna,
porque lo que sí estamos seguros es que el acompañamiento psicopedagógico es fundamental. Incluso yo invitaría, perdónenme tal vez lo metido que soy, a que todos hagamos un ejercicio de reflexión sobre lo que ha sido el manejo de las emociones en este año. Sin duda hemos aprendido a manejarlas, pero estoy seguro, como tú bien lo decías, Daniel, este es un desafío que desafortunadamente nos tomará mucho tiempo. No vamos ni en la mitad del camino. No vamos. Un poco haciendo prospectiva, usted en este ejercicio, este ejercicio de esta encuesta, ¿qué cree que tendremos de resultados en los próximos 2 años? Si no se hace un acompañamiento. Con respecto a los jóvenes, existe lo que se conoce, seguramente lo han leído en algunos medios, que las personas afirman que ha existido lo que se conoce como la pérdida del aprendizaje. Y es que afirman que la pérdida, el proceso de enseñanza-aprendizaje no es igual por acceso remoto que lo que es presencialmente. Sin duda, nunca una clase presencial será igual a una clase por acceso remoto, eso no hay dudas. Entonces, se han perdido algunos elementos, pero también se han ganado otros. Se han ganado unos muy valiosos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué viene? Lo que viene es una educación, un trabajo, un proyecto de vida híbrido, en donde lo que se va a presentar una convergencia con las virtudes del mundo de la virtualidad y con las virtudes del mundo de la presencialidad. Pero esto no es solamente para los estudiantes, nosotros estamos próximos a entregar una nueva encuesta, ya no sobre los estudiantes, sino sobre las personas que tienen su vida laboral y cómo no necesariamente quieren volver 100% a la presencialidad. Por el contrario, quieren es un trabajo híbrido. Luego, digamos que este concepto de híbrido llegó para quedarse en el proyecto de vida de cada uno de nosotros. Lo que pasa, que también seguramente lo hemos leído todos, la desigualdad entre lo que se conoce como los tecnorricos y los tecnopobres es descomunal. Me refiero a tecnorrico como aquella persona que tiene la capacidad de uso y apropiación de la tecnología, y el tecnopobre aquella persona que no tiene la capacidad de uso y apropiación de la tecnología. Es cierto que todos han realizado un esfuerzo enorme por cerrar la brecha, pero lo has visto en la vida laboral, en la vida de estudio, en el proyecto de vida de cada una de las personas. El tecnorrico ha tenido la oportunidad de avanzar a un ritmo y el tecnopobre ha crecido, pero a un ritmo lento. Luego esa brecha entre tecnorricos y tecnopobres aumenta la desigualdad desafortunadamente en nuestro país. Luego, de todos los análisis que hemos realizado, pero pues obviamente esto no es una bola de cristal, es que el concepto híbrido llegó para quedarse en la vida de todos nosotros. Y el manejo de las emociones será fundamental. No es lo mismo trabajar desde casa, trabajar desde la universidad. Es más, yo te confieso que a veces me cuesta trabajo. Ahora estoy en la sala de mi casa. No es tan fácil dar una charla y no poder estar presencialmente con las personas, escucharlos. Pero llegaremos, pero no llegaremos al 100% presencialidad. Muy interesante este concepto de tecnorrico y tecnopobre. No lo habíamos escuchado. Tengo otra lista que mencionó en la conversación, en su charla, está en las propuestas que hacen los jóvenes. De alguna manera no están tan conectadas con la realidad, o es un poco lo que logré percibir como conclusión. Y el mensaje siempre de escucharlos, o sea, hay que seguir escuchando porque básicamente son los protagonistas. Pero ¿cómo alinear esa propuesta con la realidad? ¿Qué podríamos emprender para que esas propuestas estén conectadas y sean efectivas y ejecutables? Yo lo que te diría es abrirles más espacios. Existe una regla elemental en pedagogía y te la comparto si te puede servir ahora para la vida profesional. Yo creo que sí, pero te la comparto. Lo primero es con los jóvenes buscar espacios de encuentro. Pero encuentro verdadero. Tú puedes estar junto a un joven o junto a una persona y estar a kilómetros de distancia. El encuentro es reconocer al otro como persona. Y eso tiene su complejidad, porque es reconocerlo como persona en su dimensión académica, cultural, intelectual, espiritual. Y el encuentro nos cuesta mucho trabajo.
incluso, y yo me atrevo a hacer esta afirmación, Daniel, y perdona, hasta en el interior de nuestras familias. Podemos estar en el mismo techo y estar a kilómetros de distancia. Entonces, el primer punto es el encuentro. El segundo es el diálogo, pero también nuevamente un diálogo de verdad. Y el diálogo tiene un elemento interesantísimo, y es reconocer que puedo aprender del otro. Y no como se creía antes, que los mayores le enseñaban a los jóvenes. No, eso no es así. Es un diálogo en que los dos aprendemos, todos aprendemos, los jóvenes aprenden, nosotros aprendemos de los jóvenes. Es un diálogo, pero implica reconocer que puedo aprender del otro y que puedo aprender de la diferencia, porque los jóvenes tienen perspectivas diferentes y reconocer la diferencia, cómo nos cuesta a los colombianos. Entonces, encuentro, diálogo. Y el tercer elemento es encuentro, diálogo para un propósito. Yo lo que te diría es, tenemos grandes diferencias en nuestro país, pero tenemos un elemento común, y ese elemento común es el bienestar de los colombianos. Todos queremos el bienestar de los colombianos. Lo queremos amarillo, azul, rojo, con diferentes tonalidades. Pero en eso coincidimos. En eso coincidimos todos los colombianos. Es que queremos el bienestar de los colombianos. Entonces, yo lo que te diría, para conectarnos con los jóvenes, encuentro de verdad, pero reconociéndolos. Diálogo, aprendiendo de los jóvenes. Y con un propósito. Y es que Colombia cada vez sea mejor. Estas son las 3 reglas de pedagogía que, si me tomo el atrevimiento, pueden ser útiles, incluso para el sector empresarial. Extraordinario, totalmente útiles y muchas gracias por estas reflexiones. Bueno, Santiago, voy a darle a usted el paso para que vayamos iniciando el cierre con sus reflexiones. Gracias. Yo, Alejandro, tengo una pregunta que me muero de las ganas de hacerlas en relación al futuro de la educación. La educación universitaria, y no solo por la pandemia, porque antes de la pandemia ya estábamos viendo que venían unas transformaciones muy importantes en la educación, que seguramente fueron aceleradas por la pandemia. ¿Qué va a pasar en cuanto a ciertas disciplinas? Ciertas disciplinas de pronto van a tender a desaparecer, inclusive de las más apetecidas hoy en día, y en el pasado probablemente empiezan a tener menos importancia. La duración de las carreras, sí, la carrera esa de 5 años, de 4 años, por los médicos que eran pues 10 años. ¿Cómo ves tú esa transición que ya están viviendo y cómo ves que va a ser el futuro de la educación universitaria en el mundo? Bueno, te contesto primero el efecto pandemia. El efecto pandemia también ha sido extraordinario y reconoce para mí esa parte heroica de los jóvenes. Los programas que han tenido una demanda extraordinaria, creciente, casi que exponencial en esta pandemia, no me lo vas a creer, Santiago, son los programas de medicina y ciencias de la salud. Todo este desafío, que algunos llaman crisis, yo lo llamo desafío, lo que ha generado es mayor interés de los jóvenes por estudiar medicina y ciencias de la salud y afines, para servirle más al país. Fíjate lo interesante. Lo que los jóvenes sí están pidiendo, y antes de la pandemia, esto no viene de ahora, es de antes de la pandemia, lo que están pidiendo es innovación pedagógica. Yo tengo 52 años. Yo empecé a estudiar a finales de los 80s y a principios de los 90s. Lo que están pidiendo son nuevas formas de aprender, nuevos esquemas de aprendizaje. Y para esto es lo que se conoce como la innovación pedagógica, que en todas las cosas la próxima semana en todo el país, en el mundo, se realizarán seguramente muchos espacios de diálogo alrededor de la innovación. Pero lo que se requiere es innovación pedagógica. Yo te voy a confesar algo, y además que es de público conocimiento. Nosotros este año emprendemos, ya de hecho empezamos varios, 8 nuevos proyectos de infraestructura. Es una apuesta muy importante. Pero esos espacios de infraestructura no son para salones tradicionales como los que yo me senté en los 80s. Son espacios de laboratorio, son espacios de innovación, son espacios de creación. Son nuevos espacios en donde interactúan los jóvenes entre ellos y aprenden entre ellos. Y te voy a decir otra reflexión pedagógica. Los jóvenes, no se nos puede olvidar que aprenden en todo momento.
Ellos aprenden cuando están en clase, cuando están en la casa, cuando están en vacaciones, en todo momento, los 365 días del año. Aprenden en todo lugar. El joven aprende en la clase, aprende en el laboratorio, aprende en su casa, aprende en el Transmilenio, aprende en todo lugar. Pero tal vez lo más valioso, los jóvenes aprenden de todas las personas. Aprenden de sus maestros, de sus amigos, de sus novias, muy importante, de sus padres, de sus hermanos, de sus familias. Entonces, ¿hacia dónde va nuestra universidad? Estamos creando nuevos espacios en donde se genera una innovación pedagógica. Seguramente lo viste en algunos medios. Tomamos el edificio del tiempo de la carrera séptima con la Jiménez. Ese edificio lo estamos transformando y ahora son solamente espacios para la innovación, el emprendimiento y la creación, en que cada uno llega, tiene su propio plan de trabajo diseñado por ellos para co-construir con nuestro equipo de colaboradores una mejor realidad. Luego, donde no existe innovación pedagógica, esos espacios tienden a desaparecer, Santiago. Y muy invitados, además, a conocerlos. Gracias, Alejandro, muy interesante. La conferencia, veo que hay varias personas que han pedido que se comparta. Esta conferencia se grabó y se comparte a través de YouTube, IT Olimpia. Entonces, para quienes quieran, en un par de días debe estar ya la conferencia a disposición de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Alejandro, muchísimas gracias. Interesantísima la conferencia, siempre invitado a esta tribuna Colpatria Olimpia. E invitarlos la semana entrante, el próximo miércoles, a la conferencia que tenemos invitado al presidente de la Cámara a Camilo Herrera, fundador de Radar, persona que permanentemente está haciendo reportes muy interesantes. Él nos va a hablar el Consumer Report 2021 y será como siempre el día miércoles 21 de abril a las 6 p.m. Todos muy invitados y muchísimas gracias Alejandro por tu conferencia. No, Santiago, solamente agradecerte además la generosidad, agradecerles la paciencia a cada uno de ustedes. Fue algo muy importante, de 30 segundos. El no a la presencialidad, el no a tener las oportunidades de antes, todos esos nos para los jóvenes. Mira lo que hicieron los jóvenes. El NO, los jóvenes lo convirtieron en nueva oportunidad. Esa es la riqueza de los jóvenes, que el no lo convierten en nueva oportunidad. Ya verás lo que nos espera. Gracias a los jóvenes en Colombia. Así es. Gracias, Alejandro, y muchos éxitos a la Universidad del Rosario y muchos agradecimientos a todos los asistentes y los invitamos el próximo miércoles. Feliz noche para todos. Un abrazo, gracias.